unidos para hacer frente a una crisis global. Desde esta semana el sistema financiero internacional no volverá a ser el mismo. Lo que el mundo ha vivido en los últimos días encierra una gran lección. Los gobiernos se ven obligados a intervenir para paliar los errores de entidades que arriesgaron más de lo que podían. La incertidumbre quiebra la base de la gran banca de inversión que caracteriza la globalización financiera y amenaza la economía mundial. Por primera vez, los dirigentes europeos coordinan su respuesta. Por primera vez, Estados Unidos se suma a medidas que proceden de Europa. Por primera vez también, los presidentes de las 5 grandes entidades financieras españolas y el gobernador del Banco de España acceden a que entren en sus despachos las cámaras de televisión. Hemos hablado con ellos en exclusiva y con los 2 vicepresidentes del Gobierno para encontrar las claves de una crisis que llega desde los grandes centros de decisión hasta el último rincón de nuestros bolsillos, para comprender su diagnóstico de este crack financiero global. Mientras ahora los gobiernos occidentales plantean abordar reformas que consideran imprescindibles y hablan incluso esta semana de refundar el capitalismo, los grandes banqueros españoles coinciden en señalar los errores de las entidades internacionales que están en el origen de esta crisis, de la que, insisten, hay que extraer enseñanzas. Hay muchas lecciones, podríamos enumerar aquí muchísimas, pero yo creo que hay básicamente una: principios. Principios en el sentido de tener un buen código de conducta, buenas prácticas comerciales, relaciones de largo plazo con la clientela, una regulación adecuada. No hemos tenido una regulación adecuada, ha habido una sensación de que el mercado lo podía todo, no es así. El mercado es fabuloso, yo creo mucho en el mercado, pero el mercado tiene que tener sus reglas, ¿eh? Y tenemos que seguir todas esas reglas. Y las reglas tienen que ser iguales para todos. Eso también es muy importante, porque lo que hemos vivido en los últimos años es un sistema bancario bastante regulado, un sistema no bancario de muchas entidades no regulado, y lógicamente hay una asimetría que al final crea problemas. Por lo tanto, principios. En las entrevistas, todos son unánimes en destacar la solvencia y la solidez del sistema financiero español, pero todos apuntan también a los excesos cometidos por la banca internacional como la causa del caos que sacude en las últimas semanas a los mercados y que siembra una incertidumbre sin precedentes. Algunos bancos en este tema tan importante que usted me plantea se han olvidado de lo que hay que hacer. Se han olvidado de los clientes, se han olvidado de los riesgos. A la banca hay que dedicarle mucho tiempo. Esto no es fácil, yo estoy con eso, es una cosa fácil, pero hay que dedicarle mucho tiempo y, sobre todo, lo que yo digo siempre a mi equipo, hay que trabajar, trabajar y trabajar. En la banca no hay secretos. En la banca lo que tiene que hacer es hacer lo que ha hecho siempre. O sea, dar los créditos, tomar depósitos, conocer muy bien a sus clientes y ser muy prudente en los riesgos. Es lo que tiene que hacer. Hipotecas de riesgo sobre expectativas inmobiliarias que se desmoronan desencadenan en Estados Unidos esta crisis que se agudiza en febrero y en septiembre contamina toda la economía mundial. Estalla la burbuja inmobiliaria y destapa una realidad. El endeudamiento se ha cuadruplicado en el mundo occidental en los últimos 25 años. En 2007, por cada dólar generado por el crecimiento económico, se han creado 4,5 de crédito. En España, sin embargo, bancos y cajas sometidos a la regulación del Banco de España tienen cuentas saneadas y están a salvo de grandes operaciones de ingeniería financiera. A mí me parece que de esta lección hay que aprender que es mucho mejor un crecimiento sostenido a lo largo de los años, tanto del ahorro como de la inversión, que a veces estas burbujas de estímulo que se producen. No olvidemos que en gran parte estas burbujas se crea cuando se pierde el miedo al riesgo, cuando los tipos de interés están muy bajos. En el caso concreto de Estados Unidos al 1%. Cuando el tipo de interés, el coste del dinero es tan bajo, es un estímulo a endeudarse y querer hacer grandes operaciones, ¿no? Creo que es mucho mejor la política de un crecimiento sostenido, ¿no?
El plan de rescate de entidades financieras que plantea el gobierno norteamericano en septiembre y las recientes intervenciones de gobiernos europeos para salvar o nacionalizar en parte algunos bancos colocan contra las cuerdas a un sistema capaz de generar gigantescas burbujas despreciando riesgos, algo que sin embargo siempre han medido con precisión las entidades españolas. Todos lo vamos a aprender. Pero hoy se habla permanentemente de los títulos subprime. Ese es el paradigma del problema. Pero el origen no está ahí. El origen está en el desprecio por el riesgo, en no haber sabido ponerle precio, que lo tiene y que es distinto según los casos. Eso tenemos que aprender a hacerlo unos y otros. Yo estoy convencido de que el panorama financiero mundial va a cambiar mucho y a corto plazo lo vamos a notar menos. Pero si hiciéramos una foto fija al día de hoy y la comparamos con una foto dentro de unos años, ya verá que va a haber una gran diferencia. Esas son las enseñanzas de las crisis. Todos coinciden en señalar que es el comienzo de una nueva época, que el sistema financiero internacional tendrá que sostenerse sobre otras bases y cambiar de rumbo. Yo creo que sería un error imperdonable si no extrajésemos lecciones de las crisis. Hay que tomar lecciones de los momentos buenos y lecciones especialmente de las crisis. Lo que creo que es la primera consecuencia es que viviremos un proceso de menor crecimiento en el futuro. Yo creo que las economías occidentales tendrán que ajustar sus crecimientos a la capacidad que tengan de financiarlos y eso no es necesariamente malo. Dará lugar a un mundo diferente que no es el que nos habían venido contando hasta ahora, donde habrá que adecuar mucho más la capacidad de crecimiento a la capacidad que tengamos de financiarlo. Según los informes que realiza el Banco de España, el sistema financiero español es uno de los más sólidos del mundo y el Fondo de Garantías de Depósitos es el mejor provisto de Europa, aunque la morosidad se ha triplicado en los últimos 12 meses, alcanzando la tasa más alta en 10 años. A mí sí, en cambio, me preocupa que nos llenemos de satisfacción y pensemos que como esto está muy bien no hay nada que hacer. No, yo creo que en el futuro el sistema financiero español tiene tres retos. El reto derivado de la morosidad, de un mayor aumento de la morosidad, el reto de un menor negocio, porque evidentemente ya no vamos a volver a crecimientos de crédito, y el reto de mayores costes de financiación. Y por eso yo insisto en que las entidades deben tratar de darse cuenta de esto, porque todo esto puede afectar a la cuenta de resultados. Mi opinión es que lo van a hacer. Quienes supieron hacer bien el pasado, estoy convencido que van a saber afrontar el futuro, pero evidentemente hay que ponerse las pilas, como dirían un castizo, ¿no? Efectivamente, España está en mejores condiciones para hacer frente a la situación de dificultad, porque efectivamente tenemos un sistema financiero sólido y solvente, como ha quedado acreditado. Y es así porque hemos venido trabajando los últimos 30 años, sobre todo a raíz de la crisis que hubo en los años 80, estableciendo un sistema de rigor, de control y de supervisión muy garantista que nos ha permitido hoy hacer frente a la situación. El tener también unas cuentas públicas saneadas, el haber tenido una situación de superávit, todo eso ha contribuido a que España esté en mejores condiciones para hacer frente a esta situación. El 6 de octubre, cuando la tormenta alcanza a bancos europeos en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia o Islandia y los líderes de la Unión aún no se ponen de acuerdo para coordinar medidas, el presidente del Gobierno se reúne durante 2 horas en el Palacio de la Moncloa con los máximos responsables de las 6 grandes entidades financieras españolas. Toma la decisión de incrementar hasta 100.000 euros la garantía de los ahorros para tranquilizar a los ciudadanos y aumentar la liquidez ante la sequía de dinero que empieza a afectar a la banca. El sistema financiero español es un sistema solvente. Lo que ocurre es que España durante los últimos 10 años ha crecido mucho más la inversión que el ahorro. Y esa diferencia entre la inversión y el ahorro, ese diferencial, ha sido fundamentalmente financiado por el sistema financiero español. Y lo ha financiado en el exterior, porque aquí no se ahorraba lo suficiente. Al cerrarse los mercados completamente para todos, no solamente para los bancos y cajas españoles, sino para las instituciones financieras internacionales, era necesario tomar medidas excepcionales, como por ejemplo la de prestar garantías a las emisiones de bancos y cajas españoles, para poder retornar a los mercados y seguir captando recursos, para poder seguir financiando la economía del país. Claro que está que siempre de acuerdo con la solvencia que tenga cada institución y con la calidad que tengan los activos de esa institución. Eso es lo que ha hecho
El Gobierno es diferente respecto a lo que se ha hecho fuera porque la situación también es diferente. El pasado fin de semana, después de que las bolsas europeas hayan registrado las mayores caídas de las últimas décadas, la rápida decisión del gobierno británico de nacionalizar en parte algunos bancos marca el camino para salvar la situación. Europeos y norteamericanos se coordinan en un plan de rescate al que Europa destina más de 2 billones de euros. En España, el lunes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno aprueba su aportación a ese plan y nuevas medidas, avales para respaldar a los bancos y la posibilidad de comprar sus activos, todo con el propósito de reactivar la economía y el empleo. Por objetivo informar del Consejo de Ministros celebrado el Gobierno hace unos minutos. Ese es el objetivo fundamental de todas estas operaciones. Aquí intentamos que el sistema financiero funcione de la mejor forma posible, precisamente para que empresas y ciudadanos obtengan recursos y obtengan créditos. Si las empresas no tienen dinero, no pueden seguir funcionando, no hay empleo. Si el ciudadano no tiene crédito, también baja el consumo y, por lo tanto, no hay demanda a las empresas. El objetivo es el que usted decía, que lo noten las empresas, que lo note el ciudadano y que al final lo que tengamos es más empleo y más actividad. El martes, el Gobierno de Estados Unidos da un giro radical a su plan de rescate para seguir el modelo británico y nacionaliza parcialmente los grandes bancos. El miércoles, el Consejo Europeo ratifica las medidas comunes y se propone empezar a estudiar una reforma del sistema financiero. Yo creo que como se ha demostrado ahora, todas estas medidas ayudan a proteger el ahorro. Sin ahorro no hay inversión. Sin inversión no hay proyectos empresariales. Sin proyectos empresariales no hay creación de empleo. Y en nuestro caso concreto no habría ni beneficio, ni creación de empleo, ni obra social. Pensamos que seguir este camino es la mejor alternativa. Y además se ha demostrado que la banca tradicional, la banca que hacemos, en concreto las cajas, o la banca comercial tradicional, es el mejor modelo. Líderes políticos y entidades financieras coinciden en que restablecer la confianza y tranquilizar a los ciudadanos es el primer paso para resolver la crisis, al tiempo que apuntan la posibilidad de que haya en España algunas fusiones, en especial de cajas. Todos son contundentes en afirmar que los ahorros de los españoles están garantizados. La situación es difícil. Nosotros no hemos engañado nunca a los ciudadanos, pero los ciudadanos tienen que tener confianza y tranquilidad, porque estamos haciendo lo que hay que hacer desde el primer día, porque el Gobierno está al frente de la situación. Somos conscientes de las dificultades y por eso estamos adoptando medidas. Y estamos adoptando las medidas correctas. Hemos adoptado medidas desde el primer día en todos los ámbitos estructurales y para ayudar a las familias. Hemos participado de las medidas que ha adoptado Europa y, por tanto, se va a recuperar la situación. Calma y tranquilidad, porque, desde luego, el Gobierno tiene plena confianza en este país. Somos un gran país. Hemos pasado por situaciones de dificultades parecidas en el pasado y las hemos superado siempre. Aquí se han tomado una serie de medidas que han sido muy necesarias, medidas sobre liquidez, medidas sobre avales de operaciones de los bancos. Todo es positivo. Esto estoy convencido que ya está aumentando la confianza y va a ayudar a reactivar la economía. Quiero decir, en resumen, que es un asunto muy importante, que se ha llevado muy bien en coordinación con Europa y que nuestro presidente del Gobierno ha tenido un papel decisivo en este proceso. La transparencia, el informar, dar confianza, creo que es fundamental en este tema que estamos hablando hoy y en todos. Yo le puedo decir que los españoles pueden estar tranquilos, los ahorros están seguros y tenemos unos bancos y cajas de ahorro que son sanos y fuertes. Tranquilos. Pero el impacto de la crisis se nota ya en la dificultad de crédito. Según estadísticas del Banco de España, que no registran aún los datos de las últimas semanas, hasta agosto de este año el incremento de los préstamos que conceden las entidades financieras se ha reducido en algo menos de la mitad respecto al año pasado. Y en cuanto al crédito, miren, nosotros vivimos de prestar dinero y nadie va a cerrar el grifo del préstamo porque ninguno hemos decidido cerrar nuestro negocio. Pero eso sí, algunas cosas deben cambiar. Yo creo que los ciudadanos deben aprender a valorar el riesgo de sus proyectos empresariales, de sus decisiones de inversión, de sus actos de consumo.
Y nosotros, las entidades financieras, debemos extremar también el rigor en la valoración del riesgo a la hora de prestar ese dinero. Hemos vivido años de vino y de rosas, donde unos y otros, clientes y entidades financieras, hemos cometido algunos excesos. Esta semana, en la reunión en Washington del Fondo Monetario Internacional, se deja sentir el pesimismo. Cuando todos los indicadores alertan sobre una recesión global, el fondo pide a los gobiernos coordinación, advierte a muchos países, entre ellos España, de drásticas reducciones en sus previsiones de crecimiento y propone una urgente reforma del sistema financiero. A nivel mundial estamos viendo, yo diría que un cambio también enormemente complejo. Ha desaparecido un sistema de financiación de la economía muy vinculado a todo lo que se ha dado en llamar Wall Street, los bancos de inversión, y todo eso ha vuelto un poco a los orígenes, volvemos a la banca normal. Va a significar menos recursos a corto plazo, controlados de otra forma, y en cierta medida cambio también las posiciones relativas de cada país miembro. Por lo tanto, sí es cierto que vamos a vivir unas circunstancias distintas a las que hemos vivido en el pasado. Sin duda, estamos ante una crisis de magnitud global, por lo tanto hay que entenderlo así. Lógicamente cada país tiene sus propias fortalezas y debilidades. Nosotros tenemos fortalezas, evidentemente el sistema financiero es una fortaleza. Yo creo que tenemos otra gran fortaleza, el empresariado español es muy bueno. Yo lo veo corriendo por todo el mundo, por los aeropuertos, intentando, digamos, vender sus productos. Es muy bueno y tenemos dos debilidades. Tenemos una, somos deudores netos al resto del mundo, por lo tanto, esa deuda hay que pagarla. Y dos, tenemos un sistema productivo muy escorado hacia lo que es el sector inmobiliario. Y eso, con tiempo, porque eso no es un tema de un día, sino de muchos años, hay que reconducirlo para que el sistema español tenga un sistema productivo más equilibrado. Este sábado, el presidente norteamericano ha citado en Camp David a los responsables europeos para hablar de la crisis y preparar una cumbre mundial que tome decisiones sobre transparencia, regulación y supervisión del sistema financiero. Todo mientras sigue hundiéndose la confianza de los ciudadanos en Estados Unidos y en Europa. El miedo de los consumidores es el factor que más contribuye a ralentizar el dinamismo de economías como la española. Es verdad que el problema fundamentalmente en Europa y en España, porque la gente cree que es el tema de la inversión residencial, la construcción, no. El gran problema es que los consumidores en Europa están de alguna forma muy preocupados con el futuro. Lo que vamos a ver es si todo este cambio que está habiendo en el mundo, las reuniones del G7, las reuniones de jefes de Estado, la puesta en marcha de los sistemas financieros, de alguna forma anima también al consumidor y le da confianza. Porque en este momento el principal problema es que el consumidor no está dispuesto, digamos, a comprar nada. En la medida en que la confianza se retome, pues en esa medida podremos ver una recuperación que hoy se estima por la mayoría de los países pues en la segunda mitad del 2009 o algo así, ¿no? El sistema financiero español está saneado y regulado, pero como consecuencia de lo que ocurre en los mercados financieros, tiene ahora menos capacidad de proporcionar capital a la economía. Sin capital no hay inversión, no hay empleo y no hay crecimiento de la demanda. Así, el mayor riesgo es que esta crisis financiera global conduzca a una espiral de consecuencias en cascada en la economía real. Lo que pasa es que aún vamos a adentrarnos en otra fase de este proceso, que es los efectos que la posible crisis económica real, ya no financiera, sino real, pueda tener en la actividad financiera. Porque claro, la actividad económica se ha desacelerado, con lo que el desempleo aumenta y con lo que algunos de los préstamos que hasta ahora se pagaban también se dejarán de pagar en el futuro, con lo que la morosidad puede aumentar algo aún durante un año y pico. Eso, desde luego, no va a ayudar. Lejos de los grandes centros financieros de decisión, miles de ciudadanos como Ángela Pusibet ignoran que son el último eslabón en la cadena de secuelas de esta crisis. Un último eslabón que pronto se puede romper. Su caso lo dice todo. Trabajó vendiendo pisos en una agencia inmobiliaria. Cuando llegaron las vacas flacas se quedó en el paro y decidió abrir esta tienda de regalos para la que pidió un crédito que a partir de enero no sabe cómo va a devolver. Puede ser una de los 300 autónomos que cierran cada día en España por la crisis. Vive con ese agobio, pero como tantos otros ciudadanos, ella quiere conjurar a su modo la amenaza. Preferiría no formar parte de la estadística de los números rojos y olvidar lo que asegura Paul Krugman, a quien esta semana han concedido el Premio Nobel, que ninguna economía está exenta de caer en una recesión de dimensiones impredecibles.